La Revolución Mexicana: sus principales causas, personajes significativos, consecuencias y datos curiosos. El movimiento revolucionario dio inicio en noviembre de 1910 durante el régimen de Porfirio Díaz y finalizó en mayo de 1920 después de la muerte o asesinato de Venustiano Carranza y la elección de Álvaro Obregón como presidente de México. Este movimiento pudo haber durado solamente un año en lugar de 10, ya que el objetivo principal era derrocar a Porfirio Díaz. Este objetivo se logró en 1911. Sus principales causas fueron la represión y el uso de la fuerza, el 80% de la desalfabetización de la población, una población de 15 millones de personas, el despojo de las tierras a los campesinos para que capital extranjero pudieran explotarlas. No existía la libertad política, ya que no podían elegir a sus representantes y eran impuestos por Porfirio Díaz, el cual duró 30 años en el poder, lo cual esto ocasionó desigualdad social y concentración de la riqueza solamente en unos cuantos. Dentro de los personajes principales vamos a nombrar a los hermanos Flores Magón. Jesús, Ricardo y Enrique fueron opositores del presidente Díaz y en 1900 fundaron el periódico Regeneración. Tuvieron que salir del país en 1904 y son considerados precursores, los principales precursores de la revolución. Por otro lado tenemos a José María Pino Suárez, que era político, abogado, periodista y perteneció al Partido Nacional Antireeleccionista. Fue vicepresidente de México en 1913 y murió junto con Francisco I. Madero en la Decena Trágica en Lecumberri. Y por último tenemos a Plutarco Elías Calles, que fue parte de la campaña política de Álvaro Obregón, fue secretario de guerra y posteriormente fue secretario de gobernación. Él es quien funda el Banco de México y le quita los privilegios a la Iglesia Católica. También es fundador del Partido Nacional Revolucionario, que conocemos actualmente como el PRI. Cabe destacar que fue presidente de México de 1924 a 1928. Aquí también podemos ver algunas de las consecuencias que tuvo la revolución, como la renuncia de Porfirio Díaz, eh, la Constitución de 1917 y entre las más importantes, la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores, donde se incluyó el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas. Bueno, y para finalizar, algunos datos curiosos sobre la revolución. Tenemos el telegrama Zimmermann, donde Alemania le envía un telegrama a México, invitándolo a unirse con ellos en la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial. México rechaza esta invitación, a pesar de que Alemania le proponía recuperar los territorios perdidos contra Estados Unidos. Este último, al enterarse del telegrama, rompe relaciones con Alemania y hace las paces con México. Otro de los datos importantes o curiosos es el papel de las mujeres dentro de la guerra revolucionaria. Ellas se encargaban de los cuidados de los heridos, se encargaban de la preparación de los alimentos, pero también tuvieron un papel muy importante dentro de los combates. Eran espías, eran soldados armados, y es por eso que de ahí proviene su apodo de las soldaderas. Y por último, la muerte trágica de la mayoría de los líderes revolucionarios, donde Porfirio Díaz muere 4 años después de ser derrocado en París. Francisco I. Madero junto con José María Pino Suárez mueren ejecutados en Lecumberri, este acto conocido como la Decena Trágica. Victoriano Huerta muere en 1916 por cirrosis hepática. Emiliano Zapata y Francisco Villa, ambos mueren en distintas emboscadas que les prepararon en 1919 y 1923 respectivamente. Y bueno, Álvaro Obregón, que es asesinado en 1928,
Y una muerte muy marcada es la de Carranza, el cual fue asesinado en mayo de 1920 y de aquí se considera el final de la revolución. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Milton Rodríguez. Hasta la próxima.